La casa embrujada, Shirley Jackson. Este magistral relato de fantasmas, que ejerce una auténtica atracción hipnótica sobre el lector y acaba desconcertándolo por completo, está considerado como una de las más notables narraciones de sucesos sobrenaturales que se hayan publicado. Leonore Vance, muy joven todavía, acepta la invitación a pasar unos días con un grupo de amigos en la lúgubre casa de la colina, donde un distinguido profesor se propone investigar sobre la siniestra fama de la que goza dicha mansión. La novela, que emociona constantemente, lleva incluso al lector a buscar explicaciones sobre fenómenos que muchas personas han conocido y experimentado en lugares semejantes. Una magnífica historia de fantasmas, Orville Prescott en The New York Times. Algo que hiela la sangre, Lynn Hopper en The Indianapolis Star. Ningún organismo vivo puede existir cuerdamente durante mucho tiempo si solo tiene contacto con la realidad absoluta. Hasta los pájaros y los saltamontes sueñan, en opinión de algunos. La casa de la colina, en la que, ciertamente, no reinaba la cordura, se erguía solitaria entre montañas y era albergue de tinieblas. 80 años permaneció así, y era probable que así habría de continuar otros 80. En su interior, los muros se mantenían en pie, los ladrillos coincidían a la perfección, los suelos eran firmes y las puertas se hallaban juiciosamente cerradas. El silencio imperaba entre la madera y la piedra de la casa de la colina, y lo que sea que recorriera su interior, lo hacía a solas. Juan Montague era doctor en filosofía y se había especializado en antropología, sintiendo vagamente que en este campo quizá pudiera realizar mejor su verdadera vocación, el estudio de las manifestaciones sobrenaturales. Mucho le había costado alquilar la casa de la colina por 3 meses, mas esperaba verse resarcido de sus desvelos por el éxito que tendría cuando publicara su concluyente obra sobre los fenómenos psíquicos que ocurrían en las casas embrujadas. El doctor Montague tenía el propósito de residir en aquel lugar y observar lo que ahí sucediera, pero suponiendo que su palabra no sería testimonio suficiente para su objetivo, decidió emplear algunos colaboradores. Hombre cuidadoso y consciente, dedicó tiempo a elegirlos. Revisó los anales de las sociedades psíquicas, los números atrasados de los periódicos escandalosos, los informes de los parapsicólogos, y reunió una lista de nombres de aquellos individuos que en una u otra ocasión habían participado en sucesos inexplicables. Una vez descartados los que le parecieron poco serios y poco inteligentes, la lista se redujo a una docena de nombres. A cada una de aquellas personas les envió una carta invitándoles a pasar el verano en una confortable casa de campo, vieja pero bien equipada. Su propósito, que explicaba con absoluta claridad, era hurgar en las extrañas y las desagradables historias que habían circulado acerca de la casa durante las 8 décadas que llevaba constituida. De las 12 personas le contestaron 4. Y a estas volvió a escribirles indicándoles el día en que la mansión estaría lista para ser ocupada, explicándoles la manera de llegar a ella. La víspera del día en que debía partir para la casa de la colina, el doctor Montague accedió a agregar a su selecta compañía un miembro de la familia propietaria de la quinta y recibió un telegrama de uno de sus candidatos donde éste se excusaba con una razón evidentemente falsa.
Otro de sus invitados nunca se presentó ni escribió, tal vez porque se le cruzó en el camino algún urgente problema personal. Las dos restantes acudieron. Leonor Vance contaba 32 años cuando llegó a la casa de la colina. Muerta su madre, su hermana era la única persona en el mundo a quien odiaba de verdad. Tampoco simpatizaba con su cuñado ni con su sobrina de 5 años y carecía de amigos. Esto se debía en gran parte al hecho de haber pasado 11 años dedicada a cuidar a su madre inválida, lo cual le dio cierta habilidad como enfermera, pero le quitó la capacidad de mirar al sol sin parpadear en un día luminoso. No recordaba haber sido nunca feliz de adulta y había permanecido sola tanto tiempo que le resultaba difícil conversar aún de las cosas más ordinarias. El doctor Montague había incluido a Leonor en su lista porque un día, cuando ella contaba 12 años y su hermana 18, y no hacía un mes aún que el padre de ambas había muerto, una lluvia de piedras comenzó a caer sobre su casa. Sin embargo, sin previo aviso y sin aparente razón o propósito, brotaban del cielo raso, resbalaban ruidosamente a lo largo de las paredes, rompían los vidrios de las ventanas, repiqueteaban con locura sobre el techo. Este fenómeno continuó en forma intermitente por 3 días, durante los cuales tanto Leonor como su hermana sufrieron menos a causa de las piedras mismas que a causa de los vecinos y curiosos que se reunían todos los días ante la puerta principal, así como por la histérica y ciega insistencia de la madre en que todo era obra de aquellas personas, gente maligna y murmuradora. A los 3 días, Leonor y su hermana fueron llevadas a casa de unos amigos y las piedras dejaron de caer. El asunto no se repitió ni siquiera cuando la familia volvía a su hogar, pero la enemistad con los vecinos no se extinguió nunca. Leonor esperó durante casi toda su vida a que ocurriera algo semejante a una invitación para ir a la casa de la colina. Mientras atendía a su madre, ayudando a la irritable anciana a levantarse de la cama y a sentarse en la silla, trayéndole innumerables platillos de sopa y avena, esforzándose en lavar la ropa sucia, la joven se aferraba tenazmente a la esperanza de que le sucediera alguna cosa inesperada, y contestó la carta del doctor a vuelta de correo. Teodora usaba solamente este nombre en la puerta de su pisito, en el escaparate de su tienda y en la guía telefónica. Muy diferente a Leonor, deber y conciencia eran para ella atributos exclusivos de las estudiantes de un colegio de religiosas. Vivía en un mundo de gozo y de suaves colores, y si figuraba en la lista del doctor Montague, se debía a que inexplicablemente había logrado identificar una vez 18 y otra vez 19 entre los 20 naipes que le mostraban en un experimento. Debido a ello, su nombre había adquirido notoriedad y por ello llamó la atención del antropólogo. La carta que Montague le escribió despertó la curiosidad de Teodora y accedió a su propuesta, decidida a desistir más tarde. Pero cuando el investigador confirmó su invitación, la joven se sintió tentada y de algún modo el tema provocó una disputa violenta e injustificable con la amiga con quien vivía. Teodora rompió de forma deliberada un retrato suyo que su amiga había modelado, y esta destrozó un volumen de Alfredo de Musset que ella le regaló para su cumpleaños. Claro está que tales acciones son imperdonables
y ambas tendrían que dejar pasar algún tiempo antes de que pudieran volver a reírse juntas. Esa misma noche, Teodora escribió al doctor Montague aceptando su invitación, y al día siguiente partió entre un silencio glacial. Lucas Sanderson era mentiroso y ladrón por añadidura. Su tía, propietaria de la casa de la colina que él debía heredar con el tiempo, se complacía en repetir que su sobrino tenía la mejor educación, la mejor ropa, el mejor gusto y los peores amigos que fuera posible imaginar. Dispuesta a valerse de cualquier pretexto para librarse del joven durante varias semanas, comunicó al doctor que de ningún modo le alquilaría la casa para el fin que perseguía, a menos que fuese con la restrictiva presencia de algún miembro de la familia. El doctor Montague advirtió en Lucas, desde un primer encuentro, una suerte de vigor o de gatuno instinto de conservación que le hizo desear tenerlo entre sus huéspedes casi tanto como su tía lo deseaba. Sea como fuere, Lucas aceptó divertido. Su tía quedó agradecida y el doctor Montague quedó satisfecho. No creo que Leonor deba llevarse el automóvil, eso es todo, declaró su cuñado tercamente. Lo compramos a medias, repuso la joven. Es mío también. No creo que deba llevárselo, eso es todo, insistió el otro, y dirigiéndose a su mujer agregó, no es justo que lo disfrute todo el verano y que nosotros lo pasemos sin él. Carolina lo utiliza constantemente y yo no lo saco nunca del garaje, replicó Leonor. Además, ustedes pasarán el verano en las montañas y saben muy bien que allí no lo pueden aprovechar. Pero, ¿y si la pobre Elenita se enferma y nos vemos en la necesidad de llevarla al médico? La mitad de ese automóvil me pertenece y me lo llevaré, afirmó Leonor. No me parece bien, repuso su hermana, pausada y firmemente. No sabemos a dónde te vas, no nos has querido decir nada. No, no estoy dispuesta a prestarte mi coche. Es mío también. Pues no te lo llevarás, afirmó Carolina. Eso es, subrayó su marido. Nosotros lo necesitamos. En todo hay que tomar la delantera, se decía Leonor. Era de madrugada y se apeó del taxi temblando, pues temía que ya su hermana y su cuñado se hubieran puesto en movimiento, incitados por las primeras y aún leves mordeduras de la sospecha. Bajó la maleta rápidamente, mientras el chofer sacaba la caja de cartón que había puesto a su lado. Asusada por el miedo de que el matrimonio fuera a doblar la esquina en cualquier momento, diciéndose, ahí está la ladrona, tal como lo sospechábamos, Leonor entró apresurada en el garaje donde se guardaba su automóvil, sin dejar de observar la calle con nerviosidad. Era el primer día verdaderamente hermoso del verano, una estación que siempre traía a Leonor dolorosas memorias de su infancia. Entonces le parecía que el tiempo era siempre bueno. El primer invierno que recordaba era aquel en el cual murió su padre un día húmedo y frío. ¿Qué había hecho de todos esos otros días veraniegos y perdidos? ¿Cómo pudo desaprovecharlos tan irreflexivamente? Mas ahora, al conducir el pequeño automóvil que compartía con su hermana, sonrió a los oblicuos rayos solares que iluminaban la calle y pensó, estoy en marcha, en marcha. Por fin he tomado una decisión. En estas circunstancias, cuando usaba el vehículo sin permiso de su hermana, conducía con extrema precaución a fin de evitar cualquier rozadura o desperfecto que pudiera irritar a Carolina, mas en esta ocasión, con la caja de cartón en el asiento trasero y la maleta en el fondo, y llevando a su lado guantes, bolso y abrigo liviano, tenía la sensación de que el auto le pertenecía por completo
de que constituía un pequeño mundo de su propiedad. He partido de verdad, pensó. Frente al último semáforo de la ciudad, antes de tomar la carretera principal, se detuvo y sacó de su bolsillo la carta del doctor Montague. Este decía: siga la ruta 39 hasta Ashton y luego doble por la 5 en dirección al oeste. Cruce la aldea de Hillsdale y en la esquina, donde hay una estación de gasolina a la izquierda y una iglesia a la derecha, tome un estrecho camino vecinal a la izquierda. Avance por él hasta que se termine unos 10 kilómetros más adelante y se encontrará a la puerta de la casa de la colina. Escribo estas minuciosas indicaciones porque no sería prudente preguntar a nadie en Hillsdale, pues sus habitantes ven con malos ojos a quien pregunta acerca de esta propiedad. La luz cambió. Leonor entró en la carretera y se alejó de la ciudad. Nadie me puede detener, pensó. Ni siquiera se saben a dónde voy. El camino, que era ahora un amigo, serpenteaba, subía y bajaba, y en sus recodos siempre esperaba alguna sorpresa. En la calle principal de un pueblo, Leonor pasó frente a una gran casa de altas columnas, cercada por una tapia, cuya entrada cuidaban dos leones de piedra. Se imaginó que acaso ella podría vivir ahí. Entonces limpiaría de polvo a los leones cada mañana y les acariciaría la cabeza al entrar por la noche. Se decía que el tiempo comenzaba esta mañana de junio, que esta era una época particular y extrañamente nueva. En poco más de unos segundos, pensaba, acababa de vivir toda una vida en una casa guardada por dos leones. Todas las mañanas barría la entrada y limpiaba los leones, y todas las noches, al regresar a casa, los saludaba deseándoles muy buenas noches con una palmadita en la cabeza. Dentro, los cuartos eran claros, con elevado cielo raso, pisos relucientes y ventanas lustradas. Me atendía una viejecita muy compuesta y almidonada que llevaba el servicio de té en una bandeja de plata y por la noche me traía un vaso de jugo de saúco, muy celosa de mi salud. Dormía bajo un dosel de organdí blanco y una veladora cuidaba mi sueño desde el vestíbulo. Todo el mundo me saludaba al encontrarme en la calle, pues todos estaban orgullosos de mis leones. Leonor se detuvo para almorzar después de haber recorrido 160 kilómetros. Descubrió un restaurante rural que al parecer había sido un molino y se encontró instalada en un balcón suspendido fantásticamente sobre un impetuoso torrente. Contemplando cómo brillaba a sus pies las rocas mojadas y cautivada por el chispear del agua en movimiento, sobre la mesa tenía una fuente de cristal tallado, llena de requesón y pan de maíz envuelto en una servilleta. En el comedor no había otras personas más que una familia compuesta por el padre, la madre, un niño y una niña que hablaban entre sí con lentitud y con voz baja. En una ocasión, la pequeña se volvió y sonrió a Leonor. Los reflejos del agua jugaban en el techo, en las mesas lustradas y en los rizos de la niña, y la madre comentó: mi hija quiere su taza de estrellas. Leonor alzó los ojos sorprendida. La pequeña se echó atrás en su silla, rechazando su leche malhumorada. El padre fruncía las cejas, pero la madre repetía con tranquilidad: es que quiere su taza de estrellas. Sin duda, pensó Leonor,
Por supuesto que yo también querría una taza de estrellas. La tacita de la niña, explicaba la sonriente madre a la camarera, tiene estrellas en el fondo y en casa siempre toma su leche en ella. Le gusta porque puede ver las estrellas mientras bebe. Cuando se marcharon, la pequeña dijo adiós con la mano a Leonor y ésta respondió con el mismo ademán. Terminó su café en gozosa soledad mientras la alegre corriente se despeñaba a sus pies. No tengo ya mucho camino por delante, se dijo. He recorrido más de la mitad. El fin de mi jornada, pensó, y del fondo de su memoria surgió el resabio de una tonada trayéndole algunas vagas palabras sueltas. No hay provecho en la demora. Toda jornada culmina. Estuvo a punto de detenerse para siempre al salir de Ashton, pues pensó frente a una casita rodeada de jardín. Ahí sería capaz de vivir sola, pensó, disminuyendo la marcha para mirar el sendero que serpeaba hasta la pequeña puerta azul en cuyo umbral dormitaba un gato blanco. Nadie me encontraría aquí detrás de todas esas rosas y para más seguridad plantaría adelfas junto al camino. Encenderé fuego en las tardes frías y asaré manzanas en mi chimenea. Criaré gatos blancos y haré unas cortinas blancas para las ventanas. Iré algunas veces hasta la tienda para comprar canela, té, hilo de coser. La gente vendrá a buscarme para que le diga la buenaventura y prepararé filtros amorosos para doncellas entristecidas. Tendré también un petirrojo. Pero ya había dejado atrás la casita y era tiempo de buscar el otro camino tan cuidadosamente indicado por el doctor Montague. Doble por la ruta 5 hacia el oeste, decía la carta. Y como si él mismo viniese guiando el automóvil por control remoto, bien pronto y sin error alguno, se vio Leonor en la carretera número 5 rumbo al oeste. Su viaje estaba a punto de terminar. Llegó a Hillsdale antes de lo esperado. Era una mezcla desordenada de casas sucias y calles torcidas. El camino que partía de la gasolinera y de la iglesia tenía baches y piedras. El pequeño vehículo de Leonor daba saltos y tumbos, resistiéndose a avanzar entre esas antipáticas colinas cuyos densos árboles resultaban opresores y parecían apresurar la muerte del día. Con una rápida vuelta de volante, logró evitar una piedra algo más amenazadora que las otras. 10 kilómetros de semejante camino le harían poco bien al coche y por primera vez desde la mañana, la joven pensó en su hermana y se echó a reír. Las ramas de los árboles rozaban el parabrisas y la oscuridad aumentaba. La casa de la colina me quiere impresionar, pensó. ¿Brillaría el sol alguna vez en aquel sitio? Con un último esfuerzo, el automóvil logró atravesar un montón de hojas y ramas secas que interceptaban el paso y penetró en un claro donde se encontraba la cancela de la mansión. A través de la reja, Leonor solo pudo ver que el camino continuaba. Puesto que la verja estaba evidentemente cerrada con cadena, candado y una barra atravesada, la joven no pensó siquiera en bajarse del automóvil. Tocó el claxon y los árboles y las puertas parecieron estremecerse y retorcerse ligeramente ante el sonido. Después de un minuto volvió a tocarlo y entonces vio que un hombre se le acercaba desde adentro. Era tan adusto e inhospitalario como el cerrojo, y antes de llegar hasta la verja, miró a Leonor ceñudamente por entre los hierros. ¿Qué desea? Le preguntó con una voz áspera y malhumorada. Quiero entrar. Haga el favor de abrir la puerta. ¿Quién lo manda? ¿Cómo? Exclamó ella titubeando. Tengo que entrar. ¿Para qué? Me esperan, afirmó Leonor, y enseguida se preguntó, ¿será así? ¿Quién la espera? Oiga, repuso tratando de dominar su indignación. Soy uno de los invitados del doctor Montague. Él me debe estar esperando en la casa.
Es imposible que le esperen, dijo el hombre, sonriendo burlonamente, pues hasta ahora es usted la única persona que ha llegado. ¿Quiere usted decir que en la casa no hay nadie? Nadie que yo conozca, aunque quizá mi esposa la esté limpiando. Ya verá usted, pues, que no es posible que la estén esperando. Leonor se recargó en el asiento y cerró los ojos. Al parecer, era tan difícil entrar en la casa de la colina como en el cielo. El hombre la miraba a través de las rejas y su rostro burlón era un cerrojo más, además del candado y la cadena. ¿Cómo me dijo usted que se llamaba? Leonor Vance, suspiró la joven. Entonces, no es un miembro de la familia, supongo. ¿No ha oído hablar nunca de este lugar? Leonor sacó la cabeza por la ventanilla y gritó con furia. Me llamo Leonor Vance. Me invitaron a la casa de la colina. Abra esa puerta inmediatamente. Está bien, está bien. Con deliberada lentitud, el hombre introdujo la llave y la hizo girar. Quitó el candado y soltando las cadenas, entreabrió la puerta lo suficiente para que pasara el automóvil. No le va a gustar. Ya lamentará usted que le haya abierto esta puerta. Apártese, por favor, le ordenó ella. Ya me ha hecho perder bastante el tiempo. ¿Cree usted que los dueños podrían encontrar otra persona que les abriera esta verja? ¿Que alguien más permanecería aquí tanto tiempo? ¿Le parece a usted que mi esposa y yo no tenemos derecho a proceder en la forma que nos parezca mientras estemos aquí para limpiar la casa y abrir la puerta a los forasteros de la ciudad que se creen que lo saben todo? Leonor recordó entonces un nombre que había visto en la carta de Montague. ¿Es usted Dudley, el portero? Sí, soy Dudley, el portero, respondió. ¿A quién, si no se figuraba usted encontrar aquí? El viejo y honesto servidor de la familia, pensó ella, orgulloso, leal y sumamente antipático. ¿Usted y su esposa se ocupan de cuidar la casa? ¿Solos? ¿Y quién si no? Repuso. Esta frase era su orgullo, su maldición, su estribillo. Leonor fingió hacer arrancar el automóvil para que él se apartara. Estoy segura de que su esposa y usted sabrán atendernos perfectamente. Por ahora lo único que quiero es descansar. El hombre soltó una risita desagradable y al dejar libre el camino, agregó, satisfecho de sí mismo. En lo que a mí respecta, yo no me quedo aquí al anochecer. De cuando en cuando, entre los árboles y las colinas circundantes, Leonor vislumbraba una techumbre o una torre. ¿En qué forma tan extraña se edificaba por la época en que levantaron la casa de la colina? Pensó. Les plantaban a las casas torreones, contrafuertes, maderas talladas, hasta gárgolas y capiteles góticos. Nada se dejaba sin decorar. ¿Acaso la casa de la colina tendrá una torre o una cámara secreta o un pasaje oculto que conduzca a las montañas y sea utilizado por contrabandistas? Al doblar el último recodo, se encontró frente a la casa e instintivamente oprimió el freno y permaneció inmóvil contemplándola. La casa era maligna. Leonor se estremeció. Las palabras acudían de manera espontánea a su cerebro. La casa de la colina era una casa malvada, enferma. Vete de aquí inmediatamente.